Ángelo Vázquez no era un hombre nacido en cuna de oro. Provenía de un entorno humilde. Su infancia transcurrió en medio de las vibrantes y bulliciosas calles de, mencione una ciudad relevante para la historia. La vida le había enseñado el valor del trabajo duro, la resiliencia y, sobre todo, la comunidad. Ángelo poseía un carisma natural, una fuerza tranquila que atraía a las personas. Escuchaba atentamente, con el corazón apesadumbrado por las luchas de su gente. Llevaba consigo sus historias, sus esperanzas y sus frustraciones. Fue esta profunda empatía, esta comprensión profunda de la difícil situación de su comunidad, lo que encendió la chispa del activismo en su interior. Los problemas que azotaban a su ciudad, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, no eran meras estadísticas para Ángelo. Eran realidades personales, tangibles, que presenciaba todos los días. Ángelo sabía que no podía quedarse callado. Sentía un imperativo moral, un deber para con su comunidad, de alzar la voz y exigir algo mejor. Y así, lenta pero seguramente, comenzó a organizar, a movilizar a su comunidad, su mensaje resonando con las experiencias compartidas de su gente. La marcha hacia el Palacio Nacional, un evento sin precedentes en la historia de la ciudad, fue el llamado a la acción de Ángelo, su súplica por la justicia, su inquebrantable creencia en el poder de la acción colectiva para lograr el cambio. La mañana de la marcha amaneció brillante y despejada. El sol proyectaba largas sombras sobre la ciudad. Un aire de anticipación flotaba en el ambiente, una mezcla de energía nerviosa y esperanza resuelta. Desde las primeras horas, la gente comenzó a converger hacia el punto de encuentro designado, una gran plaza pública no lejos del Palacio Nacional. Un mar de humanidad, un caleidoscopio de colores, pronto llenó la plaza. Venían de todos los ámbitos de la vida. Estudiantes, maestros, trabajadores, madres, padres, niños, unidos por un sentido común de propósito, un anhelo colectivo por un futuro mejor. Las pancartas ondeaban con la brisa, adornadas con lemas que exigían cambio. Cada palabra un testimonio de las luchas que habían soportado. La atmósfera era eléctrica, un zumbido palpable de emoción mezclado con una firme determinación. La música tradicional llenaba el aire, el ritmo de los tambores reflejaba el pulso acelerado de la multitud. A medida que se acercaba a la hora señalada, un silencio se apoderó de las masas reunidas, sus ojos fijos en un podio improvisado donde estaba Ángelo Vázquez. Ángelo Vázquez, una figura de carisma inesperado, se dirigió a la multitud con una fuerza tranquila que resonó en la plaza. Sus palabras fueron mesuradas, sinceras, haciéndose eco de las ansiedades y aspiraciones de la gente. Habló de la pobreza paralizante que se había convertido en una realidad sofocante para muchos, del abismo cada vez mayor entre ricos y pobres. Habló de la falta de oportunidades, de los sueños destrozados por un sistema que parecía estar amañado en su contra. Habló de la corrupción que se había infiltrado en el tejido mismo de su sociedad, erosionando su confianza en aquellos que debían servirles. Sus palabras no eran acusaciones, sino un lamento, una súplica desesperada por reconocimiento por cambio. Exigió un mejor acceso a la educación y la salud, pilares esenciales de una sociedad justa que habían sido descuidados durante demasiado tiempo. Exigió reformas económicas que crearan igualdad de oportunidades para todos, rompiendo el ciclo de pobreza que había atrapado a generaciones. Lo más importante, exigió rendición de cuentas, el fin de la corrupción desenfrenada que se había convertido en una plaga para su nación. La multitud escuchó con atención absorta. Sus rostros reflejaban una mezcla de ira, frustración y un destello de esperanza encendido por las poderosas palabras de Ángelo. Sección 5. Una ciudad despierta. El impacto de la marcha en el público. La marcha organizada por Ángelo Vázquez tuvo un impacto inmediato y profundo en la ciudad. Fue como si se hubiera despertado una conciencia colectiva, una comprensión de que sus voces, unidas, tenían un inmenso poder. Ver a tanta gente de todos los ámbitos de la vida, marchando al unísono por una causa común, fue un poderoso testimonio de las luchas y aspiraciones compartidas de los habitantes de la ciudad. La marcha se convirtió en un catalizador para conversaciones que habían sido suprimidas durante mucho tiempo. En cafés y mercados,
en hogares y lugares de trabajo, la gente discutía los temas planteados por los manifestantes, las demandas que resonaban con sus propias experiencias. El evento generó un sentido de unidad y solidaridad, cerrando brechas que habían existido durante mucho tiempo dentro del tejido social de la ciudad. Hubo un cambio palpable en la atmósfera, una sensación de empoderamiento que trascendió los límites físicos de la marcha. La gente había encontrado su voz y ya no tenía miedo de usarla. La ciudad se sentía diferente, viva, con una energía renovada, una sensación de posibilidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sección 6. Más allá de los muros del palacio, el mensaje de la marcha a los que están en el poder. La marcha, una ola estruendosa de voces, bañó las escaleras del Palacio Nacional, llevando consigo las esperanzas y frustraciones de un pueblo ignorado durante mucho tiempo. Fue un mensaje dirigido al corazón del poder. Un crudo recordatorio de que la verdadera autoridad residía no dentro de los muros del palacio, sino en la voluntad del pueblo. Los problemas planteados por los manifestantes, las demandas de justicia económica, de transparencia, de fin a la corrupción, no eran nuevos. Habían sido susurrados en voz baja, relegados a los márgenes del discurso público. Pero la marcha, en su magnitud y resolución inquebrantable, amplificó estos susurros en un rugido que ya no se podía ignorar. Obligó a los que estaban en el poder a confrontar la cruda realidad de su gobierno, la desconexión entre sus políticas y las experiencias vividas de las personas a las que fueron elegidos para servir. Dentro de los muros del palacio, las reacciones a la marcha fueron mixtas. Algunos la descartaron como un estallido pasajero de descontento, una molestia que había que soportar. Otros, sin embargo, reconocieron la gravedad de la situación, la urgente necesidad de diálogo y reforma. Sección 7. Semillas de cambio. El impacto potencial a largo plazo. La marcha hacia el Palacio Nacional, un momento decisivo en la historia de la ciudad, tenía el potencial de ser un catalizador para un cambio duradero. Había sacudido los cimientos del orden establecido, obligando a los que estaban en el poder a reconocer el profundo descontento que se gestaba dentro de la sociedad. La escala sin precedentes de la manifestación, la unidad y la resolución de los manifestantes enviaron un mensaje claro de que las viejas formas de hacer las cosas ya no eran aceptables. Las demandas de la marcha, por justicia económica, por transparencia, por el fin de la corrupción, resonaron profundamente con la población, creando una oleada de apoyo al cambio. Tras la marcha, quedaba por ver si quienes estaban en el poder atenderían los llamados a la reforma o recurrirían a la represión. La comunidad internacional también jugó un papel crucial. Su respuesta podría influir en el curso de los acontecimientos. Ejercerían presión sobre el gobierno para que entablara un diálogo significativo e implementara reformas, ¿o se mantendrían pasivos mientras se desarrollaba la situación? Se habían sembrado las semillas del cambio, pero aún estaba por verse si echarían raíces y florecerían en una sociedad más justa y equitativa. Sección 8. La narrativa en desarrollo. Una mirada al futuro. El verdadero impacto de la marcha, como el lento desarrollo de una narrativa compleja, solo se aclararía con el tiempo. Marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la ciudad, un capítulo definido por el diálogo, la reforma y una mayor justicia social. ¿O sería relegado a una nota al pie, un momento fugaz de desafío rápidamente olvidado? La respuesta no estaba únicamente en manos de quienes estaban en el poder, sino también en la participación sostenida de la gente. La marcha había demostrado el poder de la acción colectiva, la capacidad de los ciudadanos comunes para hacer oír su voz. Pero mantener este impulso, transformar un solo evento en un movimiento para un cambio duradero, requeriría vigilancia continua, organización y la voluntad de responsabilizar a quienes están en el poder. El camino por delante, sin duda, estaría lleno de desafíos, reveses y momentos de duda. Sin embargo, el espíritu de la marcha, la esperanza que encendió, la comprensión de que sus voces importaban, tenía el potencial de impulsar un esfuerzo sostenido por un futuro mejor. Sección 9.
Un tapiz de voces, la importancia de la participación cívica. La marcha hacia el Palacio Nacional sirvió como un poderoso recordatorio de la importancia de la participación cívica en una sociedad democrática. Subrayó el papel vital que juegan los ciudadanos comunes en la configuración de su propio destino, en la rendición de cuentas de quienes están en el poder y en la exigencia de una sociedad justa y equitativa. El acto de marchar, de alzar la voz al unísono con otros, es un testimonio de la creencia de que el cambio es posible, de que el statu quo no es inmutable. Es un rechazo a la apatía y la indiferencia, una afirmación de la dignidad y la capacidad inherentes de cada individuo. La marcha demostró que el verdadero poder no reside en los palacios o parlamentos, sino en la voluntad colectiva del pueblo. Cuando los ciudadanos se unen y alzan la voz al unísono, tienen el poder de cambiar el equilibrio de poder, de obligar a las autoridades a escuchar y responder. La marcha no fue solo un evento, fue un símbolo, un faro de esperanza, un recordatorio de que la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa es un proceso continuo, un tapiz tejido a partir de los hilos de innumerables actos individuales de coraje, compasión y participación cívica. Seguramente han escuchado las noticias. El 24 de abril marca una protesta importante en Santo Domingo. Analicemos la situación. El 24 de abril, la antigua Orden Dominicana, o AOD, planea marchar hacia el Palacio Nacional. ¿Su misión? Visibilizar lo que consideran una amenaza por parte de la inmigración haitiana. Liderada por Ángelo Alexander Vázquez Hernández, la AOD enmarca esto como una lucha por la soberanía dominicana y la identidad cultural. Pero su postura agresiva ha generado controversia. El gobierno, bajo el presidente Luis Abinader, ya ha tomado medidas como el aumento de las deportaciones y la construcción de una valla fronteriza. Sin embargo, hacen hincapié en los procesos legales y las protestas pacíficas, lo que contrasta con el enfoque de confrontación de la AOD. La opinión pública está dividida. Algunos dominicanos se identifican con el llamado de la AOD a políticas más estrictas, mientras que otros condenan su retórica como xenófoba. A medida que se acerca la marcha, manténganse informados y participativos. El diálogo sobre inmigración está lejos de terminar.